se califique de legal la detención del señor Juan, su señoría. Gracias. ¿Me concede el uso de la voz, defensor? Muchas gracias, su señoría. Tuve oportunidad de platicar con mi representado y mi representado me hizo del conocimiento que es su deseo hacer manifestaciones respecto del hecho que se relató en este momento y le solicitaría que toda vez que su derecho hacer uso de la voz en cualquier momento se le permita hacer manifestaciones al respecto. Bien, gracias. No, respecto de mi petición, en este momento sería cuánto, señor. Bien. Fiscal, adelante, por favor. Con fundamento en el artículo 146, fracción primera y 308 que invocó la Fiscalía, voy a proceder a resolver sobre la legalidad de la detención. Lo primero que tenemos que establecer aquí es que ya de acuerdo a la postura que están adoptando tanto la Fiscalía como la defensa, la controversia se suscita en cuál es la razonabilidad de la versión que debe de prevalecer. Si la razonabilidad debe de prevalecer en la versión de la Fiscalía, la persona debe de calificarse de legal la detención. Pero al margen de que la teoría del caso o la versión de la defensa en este momento no alcance una razonabilidad, si la de la Fiscalía no alcanza la razonabilidad, de todos modos se tiene que calificar de legal la detención. Porque a quien le toca probar es a la Fiscalía. Yo he observado en este momento ciertas circunstancias que me indican un sesgo de confirmación en la investigación por omisión. ¿Y por qué sostengo esto? Bueno, aquí hay una discrepancia de horas, de un poquito más de una hora, porque la Fiscalía habla de que esto acontece a las 17:10 horas y la detención es hasta las 17:15 horas. Y la defensa sostiene que esto acontece aproximadamente entre las 16 horas. Entonces, hay una discrepancia de una hora. Ahora, ¿por qué sostengo que aquí hay un sesgo de confirmación por omisión? En primer lugar, hay esta información en este diario, en este periódico que hizo alusión el abogado. Y es trascendente. Es trascendente porque se está suscitando en la misma colonia, en cercanía a el lugar donde dicen que detuvieron al señor. Y entonces, ¿a qué está llamada la Fiscalía conforme al artículo 129, 130, 131 y 132? Pues a investigar. ¿Por qué hubo ese otro evento? Y si no investiga, impide que la persona pruebe, porque le toca abordar todas las líneas de investigación. No basta con sostener lo que dicen los oficiales. Al contrario, en esta fase de la investigación inicial, el fiscal está llamado a actuar como prácticamente un juez, de manera imparcial, porque el artículo 129 le llama a una investigación objetiva, abordando todas las líneas de investigación. Y algo trascendental, desde mi óptica. Es cierto que dice que en las fotografías no se ve la casa, el número, pero sí se ve el portón, el candado, estos vestigios de sangre. Entonces, el Estado debe de adoptar una conducta pasiva en la investigación. Pues, desde la óptica del 129 estaba obligado y llamada a ir a investigar en ese domicilio qué vestigios había. Abogada, es que usted ya tuvo su oportunidad. Sí, señoría, nada más para aclarar y que quede este punto establecido, no es para argumentar respecto de su manifestación, solamente señalar que esta Fiscalía al momento de judicializar no conocía esta versión. Bueno, nada más que hay una circunstancia, abogada, está también incluso llamada
a indagar cuál es la versión. Pero, ¿cómo no va a estar impuesta si el abogado me dice que le corrió traslado de toda esta información? A las 5 de la tarde del día de hoy. ¿Perdón? A las 5 de la tarde del día de hoy. Bueno, esto a usted no me lo comentó, pero además, el Estado está llamado a hacer una investigación. Mire, yo le quiero comentar algo, fiscal. Desde que me he incorporado a este centro de justicia, yo he visto que en la mayoría de casos se invoca que, por ejemplo, esto que dice el abogado, ¿qué razonabilidad hay de que la persona que vive prácticamente en esa colonia, en esa calle, porque el señor dice que vive a 400 metros, y que va continuamente a la casa del tío, ¿qué razonabilidad hay de que salga corriendo con un arma? Y luego hay veces que que dicen, es que estaba haciendo sus necesidades y resulta que estaba en la puerta de la casa, enfrente de la casa. ¿Qué razonabilidad hay de que una persona vaya a hacer necesidades fisiológicas allí, afuera de su domicilio? Pero sobre todo, el Estado de Guanajuato se jacta de hacer investigaciones tecnológicas y no ha sido capaz de mostrar, por ejemplo, ¿dónde está el GPS de esas unidades que intervinieron y que participaron para ver si estaban desde las 4 o hasta las 5 de la tarde ahí? ¿Cuál fue su recorrido con anterioridad? Para dar razonabilidad al oficial. Para dar razonabilidad a su oficial. Y yo entiendo, abogada, que esto le deriva del Estado. Bueno, pero el Estado en su conjunto está representado por usted y por mí en dos funciones distintas. Y cuando a mí me revocan, pues yo soy el que asumo por el Estado que revocaron, y aquí es a la inversa. Y por eso debe uno de tener, desde mi punto de vista, tener en consideración qué es lo que actúan otras personas para garantizar el éxito de las decisiones que tomamos cada uno. Y por el momento, desde mi óptica, insisto, hay un sesgo de confirmación con independencia de si fue por parte de usted o parte del Estado, del fuero local, pero hay un sesgo de confirmación por estas omisiones, porque nunca se le pide al oficial cuál es su recorrido en estas unidades a través del GPS. Nunca se hace eso. Los que andan pidiéndolo son las defensas para demostrar que eso no pasó jamás. Y entonces esto se vuelve tan evidente que hay una falta de seguir indagando. Pero ahora, aun cuando yo considerara que a usted le dieron vista a las 5 de la tarde del día de hoy, ¿sí?, esto no legitima que el juez deba de calificar de legal la detención o que deba de vincular al procedimiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la acción de inconstitucionalidad 10/2014, sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que se ha transitado de un sistema donde se detenía para investigar a la presunción de inocencia. ¿Y eso qué implica? Que no se debe de detener a las personas. El Estado debe de tener la capacidad para investigar con independencia de lo que aporte la defensa. Por eso debería ser una práctica cotidiana cuando hay una historia de estas o una narrativa de estas por parte del oficial, ver cómo sucede su ubicación. ¿Por qué sucede su ubicación de esa manera? En la mañana acabo de tener una audiencia donde un homólogo de usted me hace referencia que le aportan unas horas antes de la audiencia prácticamente videos que recabó la defensa, y eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿por qué, si el Estado está llamado conforme al 129 a actuar, por qué se deja hasta que la defensa indaga? Pero esto también revela de parte de su homólogo que puede ser en cualquier momento la información.
y debe de tomarse en consideración, y más porque esa opinión periodística o esa información periodística es de dominio público. Y por el momento debe de tenerse certeza de que algo aconteció ahí que dio pauta a esta comunicación y que en todo caso tendría que investigarse para desvirtuarlo, porque le asiste razón a la defensa de cómo podría ser posible que sucedan dos eventos en esta hora tan continua, una hora de diferencia, y no indagar, pero indagar con la persona en libertad, no detenida, porque entonces pierde razonabilidad la versión del Estado, y también pierde razonabilidad la versión del Estado, porque si hace referencia a que ahí en esa casa había manchas hemáticas, y esto qué facilita, pues que se vaya y se haga un dictamen, se recolecte la sangre, se haga un dictamen para ver si le corresponde al señor Abrón, y si es del señor Abrón, quiere decir que lo sacaron de ese domicilio, y se podría cumplir con el propósito de una investigación científica objetiva. Pero si se deja pasar, incluso, si se agota eso y se revela que esto sucedió, entonces no tendría ni por qué venir este asunto. También yo debo de entender una cuestión de que la defensa, a veces por estrategia, que yo desconozco por qué lo hacen, pero si esta información la incorporaran ante la Fiscalía y obligaran a que se llevara un acto de investigación, por ejemplo, de traer el GPS para evidenciar que eso no pasó, porque su teoría es tan firme que ellos sostienen esto, bueno, pues no pasó, y entonces a traer el GPS, pedir que hagan esta investigación, como yo le indiqué al abogado, de que esto del dictamen de las lesiones lo debería de hacer ante la Fiscalía, no ante mí, porque yo no tengo ningún conocimiento científico para determinar, por ejemplo, si las lesiones fueron ayer, antier, hace rato o hace una semana. Entonces, por eso es necesaria la opinión de un perito. Pero lo que destaca el abogado, la defensa, en el sentido de que sí hay una mención del perito oficial de que el señor presente estos problemas en la nariz, pues de pauta a prestar razonabilidad a la versión del Estado, porque aun cuando se dice que externamente no presenta nada, lo cierto es que internamente en la nariz sí, y esto da coincidencia con que allí hay mancha hemática, la versión de las personas que estaban dentro del domicilio, el tío y las dos personas que se identifican como albañiles, cuyos nombres quedaron presados, y al margen de lo que haya declarado el señor, estas versiones dan noticia de eso. Y por lo tanto, estas versiones asociadas a lo que dice el periódico le resta razonabilidad a la versión de los oficiales, que solamente se mantiene en que una persona va corriendo y que ellos por casualidad, porque andan investigando, lo ven. Y prácticamente cada vez que interviene la investigación criminal, los agentes de la investigación criminal, es por casualidad. En todos los asuntos que me ha tocado ver, prácticamente es por casualidad. Y entonces esto se vuelve incluso un comportamiento que va en contra del sistema y que es válido invocar, porque esto entonces se convierte en una cuestión de sentido común. ¿Cómo siempre va a suceder por casualidad? De tal manera que con esta versión, y porque no se tiene que investigar, debo de calificar de no legal la detención. Lo único que se puede establecer es que su versión, abogado, es más razonable que la del fiscal por el momento, y que obliga al fiscal a investigar para descubrir qué pasó en realidad, esclarecer los hechos, porque esa es una de las funciones de la investigación. Por estas razones considero que no se debe de calificar de legal la detención. El señor va a retirarse, va a poder seguir en libertad,